La gracia de Dios, la misericordia. ¿Qué es la gracia? Como hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 15, estuvimos viendo la gloria del Mesías, la gloria del Cristo, ¿no? Su naturaleza, su deidad, su autoridad, su poder, su justicia. Hemos visto un poco de la naturaleza del Cristo, del Mesías, de Jesucristo. Del versículo 1 al 15 vemos la gloria del Cristo. Y en el versículo 3 vemos también los regalos del Cristo, ¿no? Número 1, el versículo 3 muestra que Él es el creador del universo. Por lo tanto, su primer regalo que recibimos de Él es que Él te creó. Él nos creó y Él fue el creador de todo. En el versículo 12 vemos también otro regalo de nuestro precioso Salvador, que es que nos injerta en la familia de un Padre perfecto, de un Padre santo, de nuestro Padre celestial. Y ahora tú y yo podemos decirle Abba Padre, como dice Pablo en Gálatas, ¿no? Ahora sí tú y yo, como dice Romanos también el apóstol Pablo, podemos decirle Papito amado. ¿Por qué? Porque por la fe en el Hijo de Dios hemos sido injertados en esa hermosa familia y ahora podemos llamarle papá a ese Dios perfecto y santo. Ese es el otro regalo. Pero el otro regalo que tenemos, otros regalos que tenemos es en el versículo 16. Como lo vimos el domingo pasado, ¿por qué? Porque de su plenitud tomamos todos, dice Juan en el versículo 16 del capítulo 1 de Juan. De su plenitud tomamos todos. Es decir, que Él es pleno, Él está completo, y de esa plenitud, de esa completez, es para ti y para mí a través de la fe en el Hijo de Dios. Él nos da de esa plenitud y Él nos dice, ¿sabes qué? Solo en mí vas a estar completo. Solo en mí vas a encontrar las respuestas. Y como lo vimos el domingo pasado, ¿sabes qué? Tú y yo no vamos a encontrar la plenitud en nada. En nada. No importa cuánto éxito tengas, cuánto dinero tengas, cuántos amigos tengas, cuántas fiestas tengas, cuántas novias tengas, cuántas amantes tengas, cuánto sexo, cuánto alcohol, cuánto lo que tú quieras, casas, yates, nada va a satisfacer y a llenar tu vida y le va a dar propósito a tu vida. Nada, 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 nada. Lo único que le va a dar sentido a tu vida, propósito a tu vida y te vas a sentir pleno, aún con 10 varos en la bolsa, es el Hijo de Dios en tu vida. El Hijo de Dios en tu vida es el único que le va a dar propósito a todo. Le va a dar propósito a tu matrimonio. Le va a dar propósito a tus hijos y a tu vida como padre o como madre. Le va a dar propósito a tu trabajo diario. Le va a dar propósito al dinero o los ingresos o los recursos económicos que Dios ha puesto en tus manos. Le va a dar propósito a tu agenda. Le va a dar propósito a cada mañana que amanezcas. Sabes que hay un porqué y un para qué. Fuera de Cristo no hay propósito. Jesús lo dijo, Juan capítulo 15, como lo vamos a estudiar, dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, esas ramitas. Y todo pámpano que no permanece en la vid no puede dar fruto. Porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Así es que en Él somos plenos, en Él lo tenemos todo. Y en Juan capítulo 4, versículo 13 y versículo 14, lo voy a leer, dice: respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, como ya lo estudiamos el domingo pasado: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hablando de qué? De que todo lo que este mundo te puede ofrecer, vas a volver a tener sed. Vas a volver a tener sed. Le hicieron una pregunta a uno de los hombres más ricos del mundo, a este cuate que hizo una película. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Steve Jobs, no. Ay, se me fue. Fíjense, es uno de los hombres más ricos del mundo, o fue, y ya se me olvidó. Que hizo una película, el güerito de ojos azules, que hizo de Howard Hughes. Gracias, amor. Mira, aquí tengo mi apuntador. Howard Hughes. Le preguntaron al señor Howard Hughes, le dijeron: ¿cuánto dinero es necesario para ser feliz? Esa pregunta es muy, muy, muy interesante. ¿Y sabes lo que contestó uno de los hombres más ricos del mundo? Dijo: un poco más.
Y dices, ¿what? Porque el corazón del hombre siempre va a querer más. Siempre va a querer y anhelar algo más y más. Y precisamente lo que Jesús dice, ¿sabes qué? Si vuelves a tomar de esta agua, siempre vas a tener sed. Pero del agua que yo les daré, va a haber plenitud. Y en ti correrán ríos de agua viva para vida eterna. Eso lo tenemos tú y yo en Cristo Jesús, la plenitud. Por eso dice Juan en el capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud bebemos todos. Tomamos todos. En Juan capítulo 6, versículo 35 dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, tenemos esa completez, esa plenitud en el Hijo de Dios, ese propósito de nuestras vidas en el Hijo de Dios. Y el domingo pasado estuvimos a profundidad de este tema. Y ahora vamos a la segunda parte, porque dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y la segunda parte dice, y gracia sobre gracia. El tema que vamos a ver ahorita, hoy, es la gracia de Dios. Tú y yo tenemos que vivir la gracia de Dios, entender y gozarnos en la gracia de Dios. Pero ¿qué es la gracia de Dios? Es un tema que tú y yo hemos escuchado muchísimo cuando empiezas a estudiar la Biblia. Es uno de los temas que más, de las palabras que más te enseñan o te enseñamos, ¿no? La gracia de Dios, por la gracia de Dios y la gracia. Y dices, ¿pero qué es eso? La palabra gracia es la palabra charis del griego. Y aquí dice charis anti-charis, es decir, gracia sobre, es decir, abundantemente gracia sobre más gracia todavía. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra charis del griego o gracia significa un beneficio, un regalo inmerecido, un favor inmerecido, una bondad. Cuando entiendes esto, que la palabra gracia significa bondad, un regalo inmerecido, una bondad inmerecida, ahora vamos a entender y a ver a lo largo de la Biblia cómo Dios es bondadoso, cómo Dios da regalos inmerecidos, cómo Dios da literalmente ese favor a cada uno de nosotros. Pero esto no es nuevo. Otra de las falsas enseñanzas es que dicen que la gracia de Dios empezó a través del Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento es la gracia, en el Antiguo Testamento es solo ley. Y dices, lee bien tu Biblia, porque es ignorancia. ¿Por qué? Porque para empezar hay un principio que debes de entender. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios, el mismo Dios. Hoy, ayer y siempre es el mismo Dios. Siempre ha sido por gracia. Siempre la salvación ha sido por fe. Siempre la salvación ha sido por fe. Siempre la gracia de Dios ha sido sobre todos y sobre su creación. Y vamos a ver algunos puntos rápidos. Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, Abraham, el padre Abraham, ¿qué fue justificado Abraham? ¿A través de la ley? No, la ley vino 430 años después, como bien lo dice Pablo en Gálatas. La ley vino 430 años después de que Abraham había nacido. Por lo tanto, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿A través de la ley? Pues todavía no existía. ¿Cómo fue justificado? ¿Cómo fue declarado justo? ¿Cómo fue que fue elegido Abraham? ¿Sabes qué? Por la gracia de Dios. Por la fe fue justificado, pero por la gracia de Dios, por esa bondad, por ese regalo inmerecido, fue que Dios lo eligió a él. ¿Qué de especial tenía Abraham? ¿Qué de especial tenía? ¿Por qué Dios eligió a Abraham? Ponte a pensarlo. Y cuando te pones a estudiar, dices, pues era de una ciudad importante, sí, de mucho comercio, sí, y estaba al sur de Mesopotamia, Ur de los Caldeos, y de ahí fue sacado Abraham. Pero te digo algo, no era una familia importante, no tenía nada de especial Abraham, aunque el pueblo de Ur de los Caldeos era politeísta, es decir, que creían muchos dioses. Sí, Dios se reveló a Abraham, porque Abraham, él sí creía en el Dios verdadero.
pero fue elegido por Dios, no porque no, hombre, este cuate, qué bárbaro, tiene muy bonita letra, arregla bien sus cajones, fue obediente desde niño a sus papás, y mira, estrellita, 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 Abraham califica para ser elegido por Dios. No, ¿qué hizo Abraham? Dios tuvo gracia, tuvo misericordia de Abraham y Dios lo eligió a él para que a través de Abraham fuésemos benditas todas las naciones de la tierra. Todos los goíms fuimos bendecidos en el Padre Abraham. Fuimos injertados en una familia, en un linaje, en un pueblo. Fuimos elegidos a través de Abraham. Pero Abraham, ¿por qué fue elegido? Por la gracia de Dios. ¿Qué había hecho Abraham? Simplemente Dios decidió elegirlo, Dios lo eligió. Y en Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo deja un poco más claro esto. Dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló? Porque si Abraham fue justificado por las obras, pues tuviera de qué gloriarse. Pero dice, pero no para con Dios. ¿Quién se puede justificar delante de Dios por sus buenas obras? Nadie, nadie, nadie. Nadie se puede justificar delante de Dios por sus obras. Y Abraham no fue justificado por sus obras. Fue por la gracia y la misericordia de Dios que Dios lo eligió y lo injertó en una familia y se reveló a él y le dijo, en ti van a ser benditas todas las familias. Ahora, cuando te pones a estudiar el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios sacó a su pueblo de Egipto? ¿Por qué? Ya saben toda la historia, ya saben muy bien la historia, y ahí todavía no venía la ley, ¿no? Pero ellos estaban esclavos en Egipto. Y estando esclavos en Egipto, Dios vio el clamor y la necesidad de su pueblo y los eligió para sacar a su pueblo y para hacerlos libres y después darles la Torá. Pero esto es algo muy importante cuando entiendes esto. Cuando la gente dice, no, que en el Antiguo Testamento era por la ley, te voy a hacer una pregunta. Si hubiese sido por la ley, imagínate a Moisés, que Dios le llama y le dice, ven Moisés, te voy a dar la Torá, te voy a dar la ley. Y ahora vas a ir a Egipto y le vas a decir a mi pueblo que está esclavo, cuando ustedes cumplan la Torá, entonces van a ser libres. Dios los va a liberar de Egipto. Seguirían haciendo pirámides. ¿Sabes? Siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por fe, siempre, siempre. ¿Qué fue primero? ¿La misericordia, la bondad, el poder de Dios y la libertad? ¿O la ley? Primero fue la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor y la bondad sobre su pueblo. Los liberó. Y ya estando libres, Dios les dio la Torá, les dio la instrucción, les dio los mandamientos. Por supuesto que sí. Pero siempre no ha sido por ley, siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por fe. Y no es un tema del Nuevo Testamento, es un tema de toda la Biblia, porque la gracia de Dios ha sido sobre su creación toda la vida. Y vamos a leer nada más un pedacito de Deuteronomio capítulo 6 para que entendamos. Y quiero, por favor, que disfrutes el calambre celestial que Dios nos va a dar a través de su palabra. Porque tú y yo vamos a ser confrontados con la palabra de Dios. Y tú y yo vamos a ser, nos va a calar, porque la ley es santa, la ley es perfecta, que refleja un Dios santo y perfecto. Como por ahí dicen, te tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? No, pues la buena, que Dios es bueno. Y la mala, que Dios es bueno. Pues ¿cómo va a ser mala? Sí, porque tú y yo no. Tú y yo no somos buenos. Entonces si Él es bueno y nosotros no, estamos en problemas. Y en efecto, la ley lo único que muestra es que tú y yo somos pecadores. La ley lo único es que nos ubica a ti y a mí en nuestra condición real delante de Dios. Y entonces puedes disfrutar y gozarte en la gracia y en la misericordia de Dios.
Pero cuando tú te crees que estás súper bien, que estás súper chido y que todo está bien en tu vida y que qué bárbaro Dios, te sacaste la lotería con un hijazo como yo, y cuando te ves en el espejo dices, ¿qué, Señor, me gozo en las obras de tus manos? ¿No? Ven nada más, qué guapura, y qué es mi humilde opinión ante la opinión del espejo. Y cuando tú ya dices, no, pues yo estoy bien, malos los de la cárcel. No, yo soy bueno porque yo no le hago daño a nadie, yo ayudo a los pobres, yo hago esto, yo hago lo otro, yo estoy bien. Vamos a leer la palabra. Y la palabra a ti y a mí nos va a ubicar a todos en la misma canasta, a todos. Al grado que ninguno de nosotros podrá ver al de al lado diciendo, pecador. Todos nosotros, ante la ley de Dios, ante la palabra de Dios, quedamos expuestos. Porque la palabra de Dios y la ley de Dios muestra a un Dios perfecto y santo. Pero la ley y la palabra de Dios expone que tú y yo no somos santos, que somos pecadores. Y entonces es cuando tú y yo podemos disfrutar y degustar la gracia de Dios sobre nosotros. Y mi anhelo, familia preciosa, es que al terminar estos versículos que vamos a leer, tú puedas decirle, Señor, gracias por tu perdón, gracias por haberme rescatado, gracias. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Será el número uno en tu vida, más que tu esposa, más que tus hijos, más que tu esposo, más que tus éxitos, más que tú mismo. Amarás al Señor tu Dios y lo honrarás en primer lugar en tu vida. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Y lo llevarás a la iglesia para que ahí les hablen de mí. ¿Qué dice ahí? Y tú como papá o como mamá las repetirás a tus hijos. Tú como papá o como mamá tienes el mandato de Dios de enseñarle la palabra a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, en todo momento la palabra de Dios, tienes que honrar a Dios, ponerlo en primer lugar en tu vida, que Él sea lo más importante en tu vida, y tú eres responsable como mamá o como papá de enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo judío? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Se apartó de Dios. Y hay un capítulo que le podríamos titular el capítulo de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Y este capítulo lo estudiamos cuando estudiamos Nehemías. Así es Nehemías capítulo 9. Igual que Esdras capítulo 9 e igual que Daniel capítulo 9, habla precisamente de la gracia de Dios. Y quiero que disfrutes este cuadro hermoso de la gracia de Dios sobre su pueblo. En Nehemías capítulo 9 versículo 15, pero quiero también que lo lleves a tu propia vida. Dice el versículo 15 del capítulo 9 de Nehemías: les diste pan del cielo en su hambre, es decir, les supliste sus necesidades. En su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además,
cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Dios proveyendo, Dios bendiciendo, Dios siendo misericordioso y paciente y paciente y paciente. Y los bendecía y los bendecía, y ellos, en vez de tener un corazón agradecido y reconocer que todo proviene de Él, no, se envanecían, se ensoberbecían. Ahora en Isaías capítulo 1, versículo 2, 3 y 4, fíjate lo que dice el Señor: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Después de haber sido tan bendecidos, protegidos, y que Dios les dio tierra para gobernar, y siendo cuidados, en vez de arrepentirse de su pecado, se sintieron que se lo merecían todo y se apartaron de Dios y quisieron hacer sus propias leyes y su propia voluntad. Y eso es el pueblo de Israel. Pero ¿y tú y yo? Nuestro pueblo. Vamos a hablar de México, vamos a hablar de Morelos, vamos a hablar de nosotros, de nuestras familias. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas unos con otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hiciesen lo que no debían de hacer. Y se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, divisiones o disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes,
se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Esto es nuestro México. Esto es nuestro México, esto es nuestra ciudad, estas son nuestras amistades muchas veces. Estos somos nosotros, envidiosos, soberbios, chismosos, creando divisiones, enemigos de Dios. Oh, no somos enemigos. Claro que sí. Tú puedes hablar lo que tú quieras en los medios de comunicación, pero menos de Cristo. Tú puedes sacar cualquier libro, menos la Biblia. Tú puedes ver las series de televisión de Netflix y vas a ver N cantidad de cosas que dices, ¿es neta que las están pasando? Desnudos, besos de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y la gente dice, está bien. Pero ay de aquel que se atreva a hablar de Jesucristo, porque no, lo cortan. No puede haber nada que tenga que ver con Jesús. Hay una cristofobia en todos lados. Aborrecedores de Dios. Porque Dios es luz. Y no quieren que alumbre las tinieblas. Salmo 139. Versículo 13, porque tú formaste mis entrañas. Fíjate bien lo que vamos a leer. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿De qué está hablando el Salmo 139? ¿Quién nos formó en el vientre de nuestras madres? ¿Quién nos vio cuando éramos un embrión? Ahora, si tú estás siguiendo la presentación que tenemos en la aplicación, fíjate en la fotografía que te acabo de poner ahí. Este es un bebé de 11 semanas. 11 semanas de gestación. 11 semanas. Puedes ver la fotografía y la puedes ver en Google también. 11 semanas. 11 semanas. ¿Tiene deditos? Claro que sí. Tiene sus manitas formadas, tiene sus piecitos formados, tiene su naricita, su boca, sus oídos. Sus neuronas empiezan a formarse entre la décima y la 14ª semana. Su corazón está latiendo a 1000. Tiene 11 semanas. Sin embargo, te quiero hacer algunas preguntas. ¿Tiene vida o no tiene vida? ¿Siente o no siente nada? ¿Será creado por Dios o no? Y una pregunta te quiero hacer. Un embrión, como dijo la Biblia, a las 11 semanas, ¿tendrá alma? ¿Todo su ADN está completo o le falta algo? Su ADN está completo. Su ADN dice de qué color van a ser sus ojos, su piel, su tamaño. Sin embargo, nuestros legisladores, y hablando específicamente de la Ciudad de México, ellos decidieron que no era un ser humano. Ellos decidieron que esto con manitas, con cerebro, con boquita, con piecitos, con un corazón latiendo, con su higadito, con todo eso, no es un ser humano, no siente, no tiene vida. Y ellos no lo creen.
Por lo tanto, ellos dicen, y esto es de 11 semanas, ellos autorizaron el aborto a partir hasta la 12ª semana, es decir, una semana todavía más. Es legal. ¿Por qué? Porque el hombre decidió darle la espalda a Dios y decir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y esta ola de a favor del aborto viene a nivel mundial. La pregunta es, Dios es creación de Dios, es vida. Y el hombre ha decidido echar fuera a Dios de sus leyes, del gobierno, de todos lados. ¿Para qué? Para que nosotros vamos a ponernos de acuerdo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Que la sociedad decida. Y no metan a Dios en nuestros temas porque son nuestros temas. No hay que meter a Dios. No metas a Dios en esto con fanatismo, religiosismo. Vamos nosotros a ponernos de acuerdo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Está correcto? Sí. ¿Vamos a votar? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Ok. Pueden abortar, pueden matar al producto, pueden matar a... no le llaman bebé, por supuesto, hasta la 12ª semana. Pero la sangre de miles y miles de bebés va a gritar el día del juicio sobre cada uno de esos legisladores que decidieron ponerse en el sitio de Dios y decir, tú dices algo, pero yo digo todo lo contrario porque no quiero creer en ti, no quiero que alguien nos gobierne. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde literalmente le hemos dado la espalda a Dios y hemos decidido nosotros abrazar nuestro pecado. ¿Qué le dicen a los chavos el día de hoy? Sexo seguro. El tema del aborto es, pues ¿sabes qué hay cura para el aborto? Pues sí, la abstinencia. Pero no es un tema. ¿Cómo crees que le vas a decir a los jóvenes que se abstengan? Claro que sí. Yo le estoy enseñando eso a mi hija. Y me encanta la convicción que ella está teniendo. ¿Saben algo, familia preciosa, amigos? O le creemos o no le creemos a Dios. Pero no podemos ser tibios. Y si le creemos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y esto es verdad. Esto es verdad, porque el día que tú y yo partamos de este mundo y nuestro corazón dé el último latido y mi alma deje mi cuerpo, no me voy a presentar ante la Cámara de Diputados para ser juzgado por lo que los diputados dijeron. Tú no vas a ser juzgada o juzgado el día que mueras por lo que los senadores se pusieron de acuerdo. Vas a ser juzgada solo por una ley y voy a ser juzgado solo por una ley, por la del Creador de los cielos y de la tierra. Ante Él vamos a rendir cuentas. Y vemos en nuestra sociedad y vemos en nuestras vidas, que toda nuestra ciudad, todo nuestro país, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos, nosotros mismos, estamos en la misma canasta. Somos pecadores. Nos hemos apartado de Dios. Hemos puesto nuestras propias reglas. Nos hemos alejado del que hizo los cielos y la tierra. Y Él ha sido bondadoso y ha sido fiel y te ha provisto, y aún muchas veces te ha provisto mucho más de lo que necesitas. Y aún así hemos hecho nuestra propia voluntad y nos hemos apartado de Él. Y vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, su gracia, su regalo inmerecido, su bondad, su misericordia. Dios muestra todo eso para con cada uno de nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en pago por nuestros pecados. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por ese regalo inmerecido, por esa bondad de Dios hacia nosotros, por ese amor, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, por ese regalo inmerecido, por esa bondad, somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. La gracia de Dios, amigos y familia preciosa, es que tú y yo, como nuestro país, como nuestro estado, hemos sido rebeldes a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. Nos hemos apartado. Y sin embargo, Dios, en su gran amor y misericordia, envió a su Hijo por ti y por mí, para salvarnos, para regalarnos vida eterna, para reconciliarnos con un Dios santo y justo. Hay un pasaje que quiero que te acuerdes: el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en casa, pero un día le dijo al papá: dame la parte de la herencia que me toca. Y el papá le dio esa herencia. Respetó su decisión. Y el hijo se fue y vivió perdidamente, como le dio su gana. Pero cuando empezó a vivir las consecuencias de sus decisiones, apartado del Padre, su vida fue cada vez cuesta abajo, en decadencia. Hasta que él recapacitó y se dio cuenta, precisamente, que en la casa de su padre, aún los jornaleros vivían mejor y comían mejor que él. Y él pensó: ¿saben qué? Voy a regresar a casa de mi padre. Voy a regresar a casa de mi padre. Y ya no le voy a decir que me acepte como su hijo, sino como uno de sus trabajadores. Y emprendió el camino de vuelta a casa. Y seguramente iba avergonzado. ¿Con qué cara le voy a decir a mi papá que ya malgasté todo? Que destruí todo lo que él me dio. ¿Con qué cara? ¿Te has sentido así? Cuando sabes que le has fallado a Dios. Y que a veces viene Satanás y te dice: no, yo que tú ni me acercaba, Dios está bien enojado contigo. No, ni te acerques. No, ¿para qué? Aparte, siempre te caes con la misma piedra. No hay esperanza, tú no vas a cambiar. Dios está enojado. ¿Cómo se te ocurra ponerte a orar? Él no te va a escuchar, porque sigues en lo mismo. Pero aún así, el hijo pródigo
seguramente con la vergüenza y esta lucha de que no, o sea, ¿con qué cara voy a regresar con mi padre? ¿Qué le voy a decir? Pero él sabía que había fallado, él sabía que había deshecho su vida, pero él sabía que en la casa de su padre iba a estar mejor, aún como un trabajador, ya no como un hijo, como un trabajador. Y se aguantó la vergüenza, se aguantó toda esa vergüenza de haber deshecho todo lo que el padre le había dado y emprendió el camino hacia el padre, a regresar a casa. Y dice la palabra de Dios que el padre estaba viendo hacia el horizonte y cuando lo vio, el padre fue el que corrió hacia el hijo y lo abrazó. Y el hijo llegó con esta actitud: yo soy tu hijo, por lo tanto vengo a reclamar el derecho de mi mesa. Y ¿verdad que no? ¿Cómo llegó? Humilde, avergonzado. Y le dijo: Padre, no me recibas como uno de tus hijos, sino solo como uno de tus jornaleros. Llegó humillado, llegó reconociendo su pecado, su condición. Y adivina qué, el padre hizo fiesta y lo vistió con ropas reales y lo abrazó y le devolvió su identidad y le dijo: tú eres mi hijo, vamos a hacer fiesta. Porque mi hijo muerto estaba, pero ha regresado. Y se gozó el padre de que su hijo había regresado. ¿Sabes algo? El padre está viendo hacia el horizonte y tal vez está esperando a que tú te aparezcas como ese hijo o esa hija que se ha alejado de él. Y tal vez tú estás luchando con ese pecado, con esa lucha que dices: es que no sé si Él me vaya a recibir, o no sé si... Te voy a contar otra historia hermosa de la Biblia. Jesús iba pasando por ahí con toda la gente, pero había un ciego tirado en el camino. Y cuando ese cieguito escucha que Jesús iba pasando por ahí, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo empezaron a callar. Cállate, no distraigas al maestro. Y él más lo callaban, pues más gritaba: pues no me callo. A final de cuentas, ¿tú por qué me vas a callar? Tú no me vas a curar. Y el que me puede sanar va pasando por aquí, no voy a perder la oportunidad, y hoy es el día de salvación. Y él dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y más gritaba, y más lo callaban, y pues más gritaba. Y va a haber voces que te van a querer callar, y va a haber voces que te van a querer alejar. Reconoce tu necesidad como el hijo pródigo, reconoce tu necesidad como Bartimeo. Porque Jesús está aquí. Y cuando Jesús escuchó a Bartimeo, dijo: tráiganlo a mí. Y llevaron a Bartimeo ante Jesús. Y Bartimeo fue sanado. Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8, un leproso. Esos leprosos nadie los podía tocar. Nadie se podía acercar a un leproso. Eran desechados de la ciudad, desechados, menospreciados. Tenían que vivir fuera de la ciudad, tenían que vivir en cuevas. Y cuando caminaban por algún camino tenían que ir gritando y con campanas: inmundo, inmundo. Y la gente se tenía que alejar, o él se tenía que alejar, y no podía él llegar, un leproso, a un lugar. Pero quiero que te pongas un poquito en los zapatos o en la túnica de ese leproso.
Los leprosos también tenían familia. Los leprosos tal vez tenían hijos. Los leprosos tal vez tenían una esposa, tenían una mamá o un papá. Pero a raíz de que se les detectaba la lepra, nadie los podía tocar. Nadie. Entonces eran desechados de la ciudad. Pero este leproso supo que en Jesús había cura. Creyó en Jesús y creyó que Él podía sanar su lepra. Y le valió que estaba lleno de gente Jesús, terminando el sermón del monte en Mateo. Y lo primero que hace este leproso es meterse entre la gente y llegar ante Jesús. Y seguramente los discípulos así de que, ¡ay! ¿Qué hace este aquí, no? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero él llegó y se postró delante de Jesús y le dijo: Señor, sáname, sáname. Y ¿sabes algo que me encanta de Mateo capítulo 8? Habla de que Jesús lo tocó. Tocó al que nadie podía tocar. Tocó al que tal vez tenía años que ni sus hijos o su esposa o sus papás lo tocaban. Y Jesús lo tocó. Dice ahí, y Jesús lo tocó. Y lo sanó. La gracia es ese favor inmerecido. ¿Nos merecemos su perdón? No, la neta no. ¿Me va a extrañar si yo no estoy en el cielo? No, la neta no. La parranda va a estar bien chida allá arriba, conmigo o sin mí. ¿Me necesita Dios que predique su palabra? No, no me necesita. Me puede quitar a mí, puede levantar 15,000 mejores y más conocedores de las Escrituras que yo, y con vidas más santas. Pero Dios ha tenido misericordia y gracia con cada uno de nosotros. No es un error que estés esta mañana, hoy, aquí. No es un error que tú estés esta mañana aquí escuchando este mensaje. Dios te trajo y Dios te está hablando. Y Dios te está diciendo: tú también eres Bartimeo. Tú también puedes ser ese leproso. Tú también eres esa hija o ese hijo pródigo. Ven a Jesús. ¿Eres pecador? Sí. ¿Eres pecadora? Sí. Pero hay perdón para aquel que cree que Jesucristo murió en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Hay vida eterna. Hay una nueva vida. No es una licencia para pecar. El poder de la gracia y de la cruz nos apartan del pecado para amar lo que Dios ama y aborrecer y rechazar lo que Dios aborrece y odia. Tu vida puede cambiar. Tu vida puede cambiar. Y ustedes saben que yo no soy mucho de que pasen al frente y no es mi estilo, digamos. Pero el día de hoy quiero que entiendas algo. Que la gracia de Dios está para cada uno de nosotros. Y que si tú reconoces que eres pecadora o pecador y hoy te quieres arrepentir de ese pecado y quieres renunciar a ese pecado, quiero orar por ti. Pero ven aquí al frente. Ven aquí al frente. Y quiero orar contigo. Quiero que oremos juntos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Chicos, el cielo va a estar lleno de pecadores arrepentidos.
Hay vida nueva para todo aquel que recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Somos pecadores. Hemos fallado. Hemos fallado todos. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la presencia de Dios. Pero hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Hemos sido perdonados. Nuestro pasado ha sido borrado. Ya no hay más. Si tú crees que Jesús murió por ti en esa cruz, eres perdonado, eres perdonada. Hemos fallado, pero la gracia de Dios es más abundante, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, su bondad, su misericordia, su perdón. Porque en Cristo Jesús, de su plenitud tomamos todos. Y en Cristo Jesús es gracia sobre gracia. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Cierra tus ojos aquí al frente, si todavía estás luchando y estás sentada o sentado. Que no te importe el que dirán, que te importe lo que Dios conoce. Y ven al frente. Y ven al frente. Ven al frente. No luches con tu carne, ven al frente. Reconoce tu pecado, reconoce que necesitas a tu Salvador. Y así como Bartimeo dijo: yo necesito de ti. No me importa que me callen, no me importa lo que digan de mí, yo te necesito, Jesús. Y así como el hijo pródigo, avergonzado fue, pero buscó al Padre. Se levantó de donde estaba y fue hacia el Padre y recibió los brazos del Padre. Y el Padre, con sus brazos abiertos, lo recibió y lo abrazó. Así nosotros, aquí al frente, reconocemos nuestro pecado, que hemos fallado, pero reconocemos y creemos que Cristo murió por nosotros en esa cruz y que por su gracia somos perdonados. Por su sacrificio somos perdonados, somos limpios por su sacrificio. Y vamos a orar. Y dile con todo tu corazón, dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. Ayúdame. Límpiame. Perdóname, Señor. Te necesito. Cambia mi corazón. Cambia mi mente. Yo creo en ti, Jesús, que moriste en esa cruz, cargando todo mi pecado. Yo creo en ti, Jesús, que eres el único que puede librarme. Tú tienes poder y autoridad sobre mí. Sálvame. Yo creo en ti, Jesús, que moriste pagando todo mi pecado, pero que resucitaste de entre los muertos y que estás vivo. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi fortaleza. Yo en ti confío. Te entrego mi vida, Jesús. Lléname de tu Espíritu Santo. Te necesito. Y gracias, Jesús, por darme una nueva vida y una nueva oportunidad. Te amo, Señor. Amén. Amén. Tienes un Dios que te ama. Tienes un Dios que te perdona. Tienes un Dios que de nuevas oportunidades. Y antes de que te vayas, dale un abrazo al que tengas al lado. Hombres con hombres y mujeres con mujeres, por favor. Solo si eres pareja, pues bueno.
hombres con hombres. Glorioso día. Dios es bueno, es bueno, es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, su bondad, su misericordia. Y cuando viene Satanás y me dice, ¿cómo vas a hacer esto? Si tú hiciste esto, hiciste lo otro y tú... Yo ahora me río. Le digo, no, y te faltaron cosas. Pero acuérdate de algo, cada vez que venga Satanás y te recuerde todos tus errores y todo tu pecado, lo único que Satanás está haciendo es acercarnos a la cruz. Porque fuera de la cruz no hay esperanza. Así es que cuando viene Satanás y me recuerda, lo único que hace es hacerme que corra a la cruz y abrazarme de la cruz y decir, aquí hay refugio, aquí hay esperanza, aquí hay una nueva vida, aquí hay perdón. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana, familia preciosa. Que Dios los bendiga y vive como una hija y como un hijo de Dios, libres, libres, libres. Nos vemos, primero Dios, el próximo domingo. Que Dios los bendiga.